Los caminos más embrujados. Una hora de terror contado por traileros. Hay caminos que nunca deberían recorrerse de noche. Hay carreteras que serpentean a través de territorios donde las leyes naturales parecen doblarse, donde el tiempo mismo se vuelve espeso como la niebla que se arrastra desde los barrancos. Yo lo sé porque he conducido mi tráiler por casi todos los rincones de México durante 22 años. Y he visto cosas que ningún hombre debería ver. Cosas que me despiertan a las 3 de la madrugada, empapado en sudor frío, con el corazón golpeándome las costillas, como si quisiera escapar de mi pecho. Mi nombre es Roberto Castellanos, aunque en las paradas de camioneros me conocen simplemente como El Chato. Y esta es la historia de 3 noches que cambiaron para siempre mi percepción de lo que es real y lo que pertenece al otro lado. Ese lado que todos fingimos que no existe hasta que nos mira directamente a los ojos. La primera vez que sentí el roce de lo sobrenatural fue en la carretera Federal 40, ese tramo maldito que atraviesa la Sierra Madre Occidental entre Durango y Mazatlán. Era febrero del 2011. Recuerdo la fecha exactamente porque fue 2 días después del cumpleaños de mi hija menor y llevaba conmigo una pequeña muñeca de trapo que no había podido entregarle a tiempo debido a un retraso en mi ruta. La muñeca estaba en el asiento del copiloto con sus ojos de botón negro, mirándome con esa fijeza inquietante que tienen los juguetes cuando no hay nadie más alrededor. Eran las 2:30 de la madrugada, esa hora en que el mundo parece vaciarse de vida, cuando hasta los grillos callan y el silencio se vuelve tan denso que puedes escuchar tu propia sangre circulando por tus venas. Mi tráiler transportaba equipos de refrigeración industrial, una carga pesada que hacía gemir los frenos en cada curva, y las curvas en esa carretera son traicioneras, cerradas como serpientes que se muerden la cola, rodeadas de precipicios que caen hacia la oscuridad absoluta. La niebla comenzó a formarse sin previo aviso. Un momento antes podía ver claramente las líneas amarillas del pavimento, las señales reflectantes que marcaban los límites de la carretera, y al siguiente fue como si alguien hubiera extendido una sábana blanca y húmeda sobre el parabrisas. Bajé la velocidad instintivamente, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mis palmas, haciendo que el volante se volviera resbaladizo bajo mis dedos. La visibilidad se redujo a apenas 3 metros, tal vez 4, y los faros de mi camión parecían impotentes contra esa masa blanquecina que se arremolinaba y danzaba como si tuviera vida propia. Encendí las luces de emergencia, más por protocolo que por utilidad, porque en toda esa extensión de carretera maldita no había visto otro vehículo en más de 1 hora. Estaba solo, completamente solo, o al menos eso era lo que mi mente racional trataba de convencerme. Entonces la vi. Una figura al costado del camino, apenas una silueta borrosa entre la niebla, pero definitivamente humana. Una mujer, o al menos la forma de una mujer, con lo que parecía ser un vestido largo que se agitaba con un viento que yo no podía sentir dentro de mi cabina. Mi primer instinto fue el correcto, ese instinto primitivo que todos llevamos grabado en alguna parte profunda del cerebro, ese que nos grita que huyamos cuando algo no está bien. Pero el entrenamiento de años, la educación, la civilización, todo eso me hizo dudar. ¿Y si era alguien que necesitaba ayuda? ¿Y si había tenido un accidente? ¿Qué clase de hombre sería si pasaba de largo? Así que hice lo que no debía hacer nunca. Comencé a frenar. El aire dentro de la cabina cambió inmediatamente. Se volvió más frío, tanto que pude ver mi propio aliento condensándose frente a mi rostro, a pesar de que la calefacción estaba funcionando a máxima potencia. La muñeca de trapo en el asiento del copiloto pareció moverse, solo un poco, apenas un ajuste de posición que podría haber sido causado por el frenado. Pero yo sentí algo más, algo que hizo que mi piel se erizara desde la nuca hasta los tobillos.
Mis manos temblaban ahora, no solo por el frío, sino por algo más primitivo, más visceral. El tráiler se detuvo completamente con un último gemido de los frenos hidráulicos, y el silencio que siguió fue absoluto, pesado, casi sólido. Ni siquiera podía escuchar el motor de mi propio camión, lo cual era imposible porque esos motores diésel nunca están completamente silenciosos. Siempre hay una vibración, un ronroneo bajo, pero en ese momento no había nada, solo silencio, y la figura en la niebla. Me tomó un momento darme cuenta de que la figura ya no estaba donde la había visto inicialmente. Ahora estaba más cerca, mucho más cerca, tal vez a 3 metros de mi ventana lateral. No la había visto moverse. Simplemente estaba allí, como si el espacio entre su posición anterior y la actual no existiera. Podía distinguir más detalles ahora. El vestido era blanco, o había sido blanco alguna vez, pero ahora estaba manchado con algo oscuro que se extendía desde el dobladillo hacia arriba, como si hubiera caminado a través de agua sucia o sangre, sangre seca, antigua, con ese color marrón rojizo que toma cuando ha estado expuesta al aire demasiado tiempo. Su cabello era largo, negro como el carbón, y colgaba mojado sobre su rostro, ocultando sus rasgos, pero podía sentir que me estaba mirando. A través de esa cortina de cabello, desde algún lugar en esa oscuridad, había ojos que me observaban con una intensidad que podía sentir físicamente, como agujas clavándose en mi piel. Mi mano se movió hacia la palanca de velocidades casi por voluntad propia. Cada fibra de mi ser me gritaba que arrancara, que pisara el acelerador hasta el fondo y no mirara atrás nunca más. Pero entonces ella levantó una mano, un movimiento lento, deliberado, y señaló hacia el frente, hacia la dirección en la que yo había estado viajando. Su brazo era delgado, demasiado delgado, y la piel tenía un tono grisáceo que no era natural, como la carne de pescado dejada demasiado tiempo al sol. No dijo nada, no emitió ningún sonido, pero el mensaje era claro. Adelante. Sigue adelante. Y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, antes de que mi mente pudiera encontrar alguna explicación racional, ella simplemente se desvaneció. No caminó hacia la niebla, no se dio la vuelta, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Arranqué. No lo pensé, no lo consideré, simplemente puse el tráiler en primera y comencé a mover esa masa de metal y carga colina arriba, sintiendo cómo el motor rugía con el esfuerzo. Mis ojos no se apartaban del camino frente a mí, pero podía sentir la presencia de algo más en la cabina conmigo. La temperatura seguía bajando, y ahora podía ver escarcha formándose en las esquinas del parabrisas, pequeños cristales de hielo que crecían y se extendían con patrones geométricos imposibles. La muñeca de trapo definitivamente se había movido. Ahora estaba volteada hacia mí, sus ojos de botón fijos en mi perfil, y hubiera jurado, aunque suena completamente demente, que su boca de costura se había curvado en algo que no era exactamente una sonrisa, pero que transmitía una especie de conocimiento oscuro, como si supiera algo que yo aún no había descubierto. La niebla comenzó a disiparse, después de unos 10 minutos que se sintieron como horas. Gradualmente, como si alguien estuviera corriendo una cortina, pude ver más allá de los 3 metros inmediatos frente a mí, y entonces lo vi. A unos 200 metros adelante, exactamente donde la mujer había señalado, había un vehículo, un sedán viejo, probablemente de los años 80, volcado completamente, con las ruedas aún girando lentamente en el aire. El metal estaba retorcido, el parabrisas hecho añicos, y en el pavimento, extendiéndose desde el vehículo destrozado, había un rastro oscuro y brillante que solo podía ser una cosa. Me detuve de nuevo, esta vez con las manos temblando tan violentamente que apenas podía controlar el volante.
Tomé la radio, marqué la frecuencia de emergencias y reporté el accidente con una voz que no reconocí como mía, ronca y quebrada. Los paramédicos y la policía llegaron 30 minutos después. Me quedé allí todo el tiempo, incapaz de moverme, mirando ese sedán volcado y preguntándome cosas que no quería preguntarme. Cuando finalmente llegaron, cuando las luces rojas y azules cortaron la oscuridad restante y los oficiales comenzaron a acordonar el área, uno de ellos se acercó a mi ventana. Era un hombre mayor, con el rostro curtido por años de servicio en esas carreteras peligrosas, y sus ojos tenían esa mirada que solo viene de haber visto demasiado. Le conté lo que había pasado, omitiendo la parte de la mujer en la niebla porque ¿quién iba a creerme? Pero él asintió lentamente, como si supiera que había más en la historia, y luego dijo algo que hizo que mi sangre se congelara aún más que el frío sobrenatural en mi cabina. El accidente ocurrió hace aproximadamente 45 minutos, dijo, mirando su reloj. Si hubieras pasado por aquí a tu velocidad normal, habrías llegado justo cuando estaba ocurriendo. Ese sedán perdió el control y cruzó al carril contrario. Habrías impactado directamente. No habrías tenido oportunidad de frenar. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos en la oscuridad. Algo te salvó la vida esta noche, amigo. Algo te hizo llegar tarde. Conduje el resto de la noche en piloto automático, mi mente girando alrededor de esas palabras. Algo me había salvado. ¿Pero qué? ¿Y por qué? ¿Era realmente la mujer en la niebla o había sido mi imaginación, mi subconsciente detectando alguna señal de peligro que mi mente consciente no había procesado? Traté de convencerme de la segunda opción durante semanas. Me repetía que había sido una alucinación causada por el cansancio, por las largas horas al volante, por la niebla que jugaba trucos con mis ojos. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, yo sabía la realidad. Había visto algo esa noche, algo que no pertenecía a este mundo, pero que, por alguna razón que yo no podía comprender, había decidido intervenir. Pasaron 6 meses antes de mi siguiente encuentro con lo inexplicable. Esta vez fue en la carretera 57, ese tramo que conecta San Luis Potosí con Matehuala, una extensión de asfalto que atraviesa el desierto como una cicatriz negra bajo el sol implacable durante el día y bajo una oscuridad igualmente despiadada durante la noche. Era agosto. Recuerdo el calor sofocante que hacía que el aire ondulara sobre el pavimento incluso después de que el sol se había puesto y transportaba una carga de autopartes hacia Monterrey. Había decidido conducir de noche porque el calor diurno era simplemente insoportable, convirtiendo la cabina de mi tráiler en un horno a pesar del aire acondicionado funcionando a máxima capacidad. Era una decisión que pronto lamentaría profundamente. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando comencé a notar las luces. Primero pensé que era otro vehículo detrás de mí, tal vez otro trailero haciendo la misma ruta nocturna, pero las luces no se comportaban correctamente. Aparecían en mi espejo retrovisor, 2 puntos brillantes que podían haber sido faros, pero luego se desvanecían solo para reaparecer varios segundos después en una posición ligeramente diferente. Era como si el vehículo detrás de mí estuviera teletransportándose, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Aceleré un poco, pensando que tal vez quien fuera que estuviera detrás simplemente conducía de manera errática. Pero las luces se mantuvieron a la misma distancia, ni acercándose ni alejándose, solo parpadeando dentro y fuera de la existencia. El radio de mi tráiler crepitó con estática. Normalmente mantengo una estación de música regional mexicana, algo para mantenerme despierto y acompañado durante las largas horas solitarias. Pero ahora solo había ese sonido áspero, ese siseo blanco que hace que tu cerebro busque patrones donde no existen.
Extendí la mano para cambiar la frecuencia, pero antes de que pudiera tocar el dial, la estática cambió. Se organizó. Se convirtió en algo que casi sonaba como una voz. Era imposible distinguir palabras, pero había un ritmo, una cadencia que sugería lenguaje, comunicación. Y por debajo de esa casi voz podía escuchar algo más. Respiración, pesada, dificultosa, como si alguien estuviera corriendo mientras hablaba, o como si le costara trabajo llenar sus pulmones de aire. Apagué el radio completamente. El silencio que siguió fue peor, porque ahora podía escuchar mi propia respiración, rápida y superficial, y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos, y por debajo de eso, casi imperceptible pero definitivamente allí, podía escuchar algo más, algo que venía desde la parte trasera del tráiler, desde el área de carga, donde las autopartes estaban aseguradas con cadenas y correas. Era un sonido metálico, rítmico, como si alguien estuviera caminando lentamente entre las cajas, arrastrando algo pesado que raspaba contra el piso del contenedor. Sabía que eso era imposible. Había cerrado y asegurado las puertas traseras yo mismo. Había verificado los sellos, y nadie podía estar allí atrás. Pero el sonido continuaba, constante, acercándose lentamente hacia la pared que separaba la cabina del área de carga. Las luces en mi espejo retrovisor se volvieron más brillantes. Ya no eran solo 2 puntos, ahora eran como reflectores, bañando el interior de mi cabina con una luz blanca y fría que no parecía natural. Podía sentir el calor de esa luz en mi nuca, a pesar de que la luz no debería generar calor, no de esa manera. Y el contraste con el aire acondicionado creaba una sensación enfermiza, como si mi cuerpo no pudiera decidir si estaba helado o ardiendo. Miré hacia el espejo, entrecerré los ojos contra ese brillo cegador y traté de distinguir la forma del vehículo detrás de mí. Pero no había forma, solo luz, pura, intensa y de alguna manera hambrienta luz. Entonces escuché el golpe. Fuerte, contundente, directamente contra la pared trasera de mi cabina. Algo o alguien acababa de golpear desde el área de carga, y el impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacer temblar todo el vehículo. Mi pie pisó el acelerador por instinto, y el tráiler se lanzó hacia adelante con un rugido del motor, la aguja del velocímetro subiendo más allá de lo que era prudente en esa carretera oscura. Otro golpe, más fuerte esta vez, y pude ver cómo la pared metálica detrás de mi asiento se abollaba ligeramente hacia adentro, como si algo increíblemente fuerte estuviera tratando de abrirse paso hacia mí. El pánico se apoderó de mí entonces, verdadero pánico primitivo que borra todo pensamiento racional. Y solo podía pensar en poner distancia entre yo y lo que fuera que estaba en la parte trasera de mi tráiler. La carretera frente a mí comenzó a cambiar. O tal vez no cambió realmente. Tal vez solo mi percepción cambió. Pero de repente parecía más estrecha, las líneas del pavimento ondulándose como serpientes, y a ambos lados podía ver figuras de pie en el desierto. Docenas de ellas, tal vez cientos, solo siluetas oscuras contra el cielo nocturno, todas inmóviles, todas orientadas hacia mi tráiler mientras pasaba rugiendo. No tenían características distintivas, no podía ver rostros o ropa, pero sabía, con esa certeza que viene de algún lugar más profundo que la lógica, que me estaban observando, juzgándome, esperando algo. La luz detrás de mí se intensificó hasta el punto de dolor. Cerré los ojos, pero aún podía ver ese resplandor blanco a través de mis párpados, quemándose en mi retina como si hubiera mirado directamente al sol. El golpeteo en la pared trasera se había vuelto constante ahora, un ritmo frenético, desesperado, y podía escuchar algo más, un gemido, un sonido gutural, inhumano, que subía y bajaba en tono como una sirena defectuosa. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que mis nudillos se habían vuelto blancos.
las uñas clavándose en las palmas hasta el punto de dibujar sangre, y estaba gritando, aunque no me di cuenta hasta más tarde, solo gritando sin palabras contra ese horror que no podía ver ni comprender. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La luz desapareció. El golpeteo cesó. Las figuras en el desierto ya no estaban allí. La carretera se veía normal de nuevo. Solo asfalto negro extendiéndose hacia la oscuridad, iluminado por los faros de mi tráiler como debía ser. Miré el espejo retrovisor y no había nada detrás de mí, ni luces, ni vehículos. Solo la vacía extensión de carretera que acababa de recorrer. Reduje la velocidad gradualmente, mi cuerpo temblando de pies a cabeza, sudor frío empapando mi camisa hasta el punto de que se pegaba a mi piel. Mi respiración salía en jadeos entrecortados y podía saborear bilis en la parte posterior de mi garganta. Me detuve en el arcén. Puse el tráiler en punto muerto con las luces de emergencia parpadeando y simplemente me senté allí durante lo que debieron ser 10 o 15 minutos, tratando de recuperar algún sentido de normalidad. Mis manos aún temblaban cuando finalmente encontré el coraje para salir de la cabina. El aire del desierto era cálido, pero refrescante después del ambiente claustrofóbico dentro del tráiler, y podía escuchar el canto distante de los coyotes, un sonido que normalmente me habría puesto nervioso, pero que ahora me resultaba extrañamente reconfortante porque era real, era natural, pertenecía a este mundo. Caminé lentamente hacia la parte trasera del tráiler, mis piernas sintiéndose débiles y poco confiables, y saqué mi linterna del cinturón. Los sellos estaban intactos. Las puertas estaban cerradas exactamente como las había dejado. No había abolladuras en el exterior del contenedor, ninguna señal de que algo hubiera estado golpeando desde dentro. Abrí las puertas con manos temblorosas, el chirrido de las bisagras resonando en la noche silenciosa, y dirigí la luz de mi linterna hacia el interior. Las autopartes estaban exactamente donde debían estar, aseguradas apropiadamente, ninguna señal de movimiento o perturbación. Trepé al contenedor, inspeccionando cada centímetro, buscando alguna explicación, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que había experimentado. No encontré nada. El área de carga estaba vacía excepto por mi carga legítima, y la pared que daba a la cabina no mostraba ningún signo de impacto desde este lado. Pero cuando volví a la cabina y examiné la pared desde el interior, desde mi asiento del conductor, allí estaba. Una abolladura, clara, definida, como si algo del tamaño de un puño humano hubiera golpeado el metal desde el otro lado. Pasé mis dedos sobre la superficie deformada, sintiendo la frialdad del metal, y me di cuenta de que no estaba imaginando cosas. Algo había estado allí. Algo había estado tratando de llegar a mí, y el hecho de que no hubiera ninguna marca correspondiente en el otro lado de esa pared significaba que no seguía las leyes físicas que yo entendía. Conduje directamente a la siguiente gasolinera, que estaba a unos 40 kilómetros de distancia, y me quedé allí hasta que amaneció. No podía enfrentar la oscuridad de nuevo esa noche, no después de lo que había experimentado. Me senté en la mesa de un restaurante de carretera bebiendo café tras café, mis manos todavía con un ligero temblor, mientras otros tráileros entraban y salían, conversando sobre rutas y tráfico y precios de diésel, cosas normales, cosas comprensibles. Nadie notó mi estado, o si lo hicieron, tuvieron la cortesía de no comentar. Pero un hombre mayor, un trailero que dijo llamarse Don Saúl, y que tenía la piel curtida como cuero viejo, se sentó frente a mí sin invitación, después de la tercera taza de café. «¿Los viste, verdad?», preguntó sin preámbulos, sus ojos pequeños y penetrantes estudiando mi rostro. No pregunté a qué se refería. De alguna manera sabía que él sabía. Las luces que te siguen. Las cosas que no debería haber en las carreteras, pero que están allí de todos modos.
Los veo en tus ojos, muchacho, esa mirada. La he visto en otros tráileros, los que han conducido demasiadas noches solitarias por lugares donde el velo es delgado. No sé de qué hablas, respondí, pero mi voz carecía de convicción. Don Saúl se rió, un sonido seco como papel arrugado. Claro que sabes, y no eres el primero ni serás el último. Estas carreteras, especialmente las que cruzan el desierto o las montañas, están construidas sobre tierra vieja, tierra que ha visto cosas, muerte, tragedia, rituales que se remontan a antes de los españoles, incluso antes de los aztecas. Los antiguos sabían que había lugares donde las fronteras eran débiles, donde este mundo y el otro casi se tocan. Y nosotros, en nuestra arrogancia moderna, pavimentamos directamente sobre esos lugares, conducimos nuestras máquinas a través de ellos como si eso fuera a cambiar algo. Tomó un sorbo de su propio café, sus ojos nunca dejando los míos. Lo que viste esta noche, sea lo que sea, está atrapado, atrapado entre mundos, buscando algo, atención tal vez, o energía, o simplemente una forma de cruzar completamente hacia este lado, y nosotros, conduciendo solos de noche, somos como faros para ellos. ¿Cómo lo detienes?, pregunté, y odié cómo sonó mi voz, pequeña y asustada como la de un niño. Don Saúl se encogió de hombros. No lo detienes, solo aprendes a reconocer las señales, a saber cuándo detenerte, cuándo no mirar, cuándo simplemente seguir conduciendo sin importar qué. Y rezas, rezas mucho, porque en el fondo somos muy pequeños y ellos son muy antiguos, y lo único que tenemos es la esperanza de que la mayoría de las veces nos ignoren. Esas palabras se quedaron conmigo. Las llevé como un peso en mi pecho durante las semanas y meses siguientes, cada vez que tenía que tomar una ruta nocturna, cada vez que veía la oscuridad cerrándose alrededor de mi tráiler como una mano gigante. Comencé a llevar protecciones, aunque me sentía ridículo haciéndolo. Una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe pegada a mi tablero. Sal en pequeños paquetes escondidos en la guantera. Una rama de romero seca colgando del espejo retrovisor. Cosas que mi abuela habría aprobado, pero que yo, como hombre moderno y educado, había descartado como superstición. Ya no las descartaba, ya no podía permitirme ese lujo. Mi tercer encuentro con lo sobrenatural fue el más aterrador de todos, y ocurrió hace apenas 3 meses, lo suficientemente reciente como para que aún pueda sentir el hielo en mis venas cuando lo recuerdo. Estaba en la carretera 307, esa que recorre la costa de Quintana Roo, transportando equipamiento turístico hacia Tulum. Era una noche de luna nueva, la más oscura del mes, y la carretera serpenteaba a través de la jungla densa que crece hasta el borde mismo del asfalto, una pared verde y negra a ambos lados que parecía presionar hacia el camino, como si quisiera recuperar el territorio que le habíamos robado. El aire era espeso, húmedo, cargado con el olor de vegetación en descomposición y flores nocturnas que solo abren sus pétalos después del crepúsculo. Eran las 3 de la mañana, esa hora que en México llamamos la hora del diablo, cuando las brujas supuestamente vuelan y los espíritus caminan más libremente. Vi el niño parado en medio de la carretera antes de que mis faros lo iluminaran completamente. Era solo una sensación, un conocimiento súbito de que había algo allí, y mis manos giraron el volante instintivamente, haciendo que el tráiler se desviara violentamente, mientras mi pie golpeaba el freno con toda la fuerza que podía reunir. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, y el peso de la carga en la parte trasera hizo que todo el vehículo se bamboleara peligrosamente, inclinándose tanto que por un momento pensé que íbamos a volcar, pero de alguna manera imposible, me las arreglé para mantener el control, y el tráiler se detuvo finalmente con la cabina apuntando en un ángulo oblicuo a través del carril, el motor rugiendo ruidosamente en la quietud de la noche.
El niño seguía allí. Podía verlo claramente ahora en la luz de mis faros, un pequeño niño de tal vez 7 u 8 años, vestido con lo que parecía ser ropa anticuada, pantalones cortos de tela gastada y una camisa blanca que brillaba casi con luz propia bajo los reflectores. Estaba descalzo, sus pies pequeños plantados firmemente en el asfalto y su cabeza estaba inclinada hacia abajo de manera que no podía ver su rostro, solo el pelo negro y lacio que caía sobre su frente. No se movía. No reaccionaba al tráiler que casi lo había atropellado. Simplemente estaba allí, inmóvil como una estatua. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, en mis oídos, en la punta de mis dedos. Sabía, con cada instinto que tenía, que algo estaba terriblemente mal. Los niños no aparecen en medio de carreteras desiertas a las 3 de la mañana. No se paran inmóviles frente a vehículos que casi los matan. Pero la parte civilizada de mi cerebro, esa parte que insiste en explicaciones racionales, me gritaba que tenía que verificar, que tenía que asegurarme de que el niño estaba bien, que no lo había lastimado con mi maniobra evasiva. Así que hice algo increíblemente estúpido. Abrí la puerta de mi cabina. El aire de la jungla me golpeó como una ola física. Era más que calor, era una presencia, una densidad que parecía resistirse a ser inhalada en mis pulmones. El sonido de la jungla nocturna, que había sido solo un susurro de fondo mientras estaba dentro de la cabina, ahora era ensordecedor. Insectos cantando en millones de voces diferentes, ranas croando desde charcos invisibles, el crujido y susurro constante de hojas y ramas moviéndose aunque no había viento. Y por encima de todo eso, escuché algo más. Risas, risas de niños, pero no el tipo de risa alegre que asocias con la infancia. Era algo retorcido, malicioso, que hacía que cada pelo en mi cuerpo se pusiera de punta. ¿Estás bien?, llamé hacia el niño, mi voz sonando extraña y pequeña en la vastedad de la noche. No respondió, no se movió, solo seguía allí, con la cabeza inclinada, los pies descalzos sobre el asfalto. Di un paso hacia él, luego otro, saliendo completamente de la protección de mi cabina. La luz de mis faros creaba sombras largas y oscilantes que bailaban en los bordes de mi visión. Y la jungla parecía presionar más cerca, como si estuviera observando, esperando. «Niño, ¿necesitas ayuda? ¿Dónde están tus padres?» Finalmente se movió, pero no de la manera que esperaba. Su cabeza se levantó, lenta, dolorosamente lenta, como si el movimiento requiriera un esfuerzo tremendo, y cuando finalmente pude ver su rostro, deseé con cada fibra de mi ser no haberlo hecho. No tenía ojos. O más bien, donde deberían haber estado sus ojos, solo había oscuridad. No cuencas vacías, sino algo peor. Como si estuviera mirando hacia profundidades infinitas que existían dentro de su pequeña cabeza. Su boca estaba abierta en una sonrisa que era demasiado amplia, que se extendía más allá de donde los labios humanos deberían poder estirarse, mostrando dientes que parecían demasiado grandes, demasiado numerosos, como los de un tiburón en lugar de un niño. «Juega con nosotros», dijo, y su voz era todas las voces al mismo tiempo, superpuestas de manera discordante, niños y niñas, y algo que no era ninguno de los dos, todas hablando esas mismas 3 palabras al unísono. «Juega con nosotros, juega con nosotros, juega con nosotros». Retrocedí tropezando, mis piernas chocando contra el estribo de mi tráiler, y fue entonces cuando vi a los otros. Emergiendo de la jungla a ambos lados de la carretera, docenas de niños, tal vez más, todos vestidos con esa misma ropa anticuada, todos con sus cabezas inicialmente inclinadas, todos comenzando a levantarlas lentamente, lentamente, para revelar esos rostros imposibles, con sus cuencas de ojos vacías y sus sonrisas demasiado amplias. Caminaban hacia la carretera en una procesión silenciosa,
sus pies descalzos no haciendo sonido alguno sobre las hojas y ramas que deberían crujir bajo su peso. Y todos ellos, repetían esas mismas palabras: «Juega con nosotros». Trepé de vuelta a mi cabina con una velocidad que no sabía que poseía, prácticamente lanzándome al asiento del conductor y cerrando la puerta con tanta fuerza que toda la cabina tembló. Mis manos buscaron frenéticamente el volante, la palanca de velocidades, cualquier cosa que me pusiera en movimiento de nuevo. El niño original, el que había estado parado en medio de la carretera, ahora estaba directamente frente a mi parachoques, y los otros lo estaban rodeando, formando un círculo que se cerraba lentamente alrededor de mi tráiler. Sus bocas se movían al unísono, esas sonrisas imposibles ampliándose aún más, y aunque ya no podía escuchar sus voces a través del metal y vidrio de mi cabina, podía ver la forma de las palabras en sus labios. «Juega con nosotros, juega con nosotros, juega con nosotros». No sé qué me poseyó en ese momento, qué combinación de terror e instinto de supervivencia me impulsó, pero pisé el acelerador hasta el fondo. El tráiler rugió hacia adelante, y el niño en medio de la carretera simplemente se desvaneció como humo cuando el parachoques debería haberlo golpeado. No hubo impacto, no hubo resistencia, solo esa figura pequeña dispersándose en el aire como si nunca hubiera tenido sustancia real. Los otros niños también comenzaron a desvanecerse, sus formas volviéndose translúcidas, luego transparentes, luego simplemente ausentes, mientras yo aceleraba a través de donde habían estado parados. La jungla pasaba borrosa a ambos lados, una mancha verde-negra en mi visión periférica, y no reduje la velocidad, no me atreví a reducir la velocidad, hasta que el primer resplandor del amanecer comenzó a pintar el horizonte de un gris pálido. Encontré una estación de servicio justo cuando el sol estaba saliendo completamente, bañando el mundo en luz dorada que parecía imposiblemente brillante y limpia después de la oscuridad de la noche. Me estacioné en el rincón más lejano del lote, lejos de otros vehículos, y simplemente me senté allí temblando durante casi una hora. Mis manos no querían soltarse del volante. Mis dedos se habían agarrotado en esa posición, los nudillos blancos y dolorosos. Cuando finalmente salí de la cabina, mis piernas apenas me sostuvieron. Caminé tambaleándome hacia el baño de la estación, y cuando me miré en el espejo, casi no reconocí mi propio reflejo. Mi rostro estaba pálido, casi gris, y había una mirada en mis ojos que no había estado allí antes, una especie de conocimiento oscuro que sabía que nunca desaparecería completamente. Han pasado 3 meses desde esa noche, y ya no conduzco esas rutas. Le dije a mi despachador que tenía problemas médicos, que necesitaba quedarme en rutas más cortas, más cerca de casa, solo durante el día. Él pensó que estaba envejeciendo, volviéndome más cauteloso, y tal vez tiene razón en cierto sentido. Pero no es la edad lo que cambió, es el conocimiento de que hay cosas en este mundo, o tal vez en los espacios entre mundos, que no siguen nuestras reglas, que no se preocupan por nuestra comprensión de la realidad. Y en esas carreteras solitarias, durante las horas más oscuras de la noche, cuando estás completamente solo, con solo el ronroneo de tu motor para compañía, eres vulnerable a ellos de maneras que no puedes protegerte. Otros traileros han comenzado a compartir sus historias conmigo. Después de que corrió la voz de que el Chato ya no tomaba rutas nocturnas, otros que han visto cosas comenzaron a acercarse en las paradas de camiones, hablando en voz baja sobre sus propios encuentros. Un hombre me contó sobre una mujer en la carretera a Oaxaca que siempre pide un aventón y luego desaparece del asiento del copiloto después de que pasas por el lugar donde murió en un accidente décadas atrás.
Otro me habló de un tramo cerca de Guadalajara, donde los faros de tu vehículo a veces captan la imagen de un accidente masivo que ocurrió hace años, con cuerpos y metal retorcido bloqueando la carretera. Pero cuando llegas a ese punto exacto, no hay nada allí. Una mujer, una de las pocas mujeres traileras que conozco, me contó entre lágrimas sobre una noche en que escuchó a su hijo muerto llamándola desde la parte trasera de su camión, su voz pequeña y asustada rogándole que lo dejara entrar a la cabina, y cómo tuvo que seguir conduciendo mientras su corazón se rompía porque sabía que no era realmente su hijo, sino algo que estaba usando su voz para atraerla. Hay patrones en estas historias, puntos en común que emergen cuando las comparas lado a lado. Los encuentros casi siempre ocurren entre las 2 y las 4 de la mañana. Casi siempre involucran figuras solitarias o grupos que no deberían estar donde están. Casi siempre hay algún elemento de comunicación, ya sea verbal o gestual, como si estas entidades estuvieran tratando de establecer algún tipo de conexión con nosotros. Y casi siempre hay una sensación de frío, de temperatura bajando dramáticamente incluso en las noches más calurosas, como si la presencia de estas cosas drenara calor del aire mismo. He estado investigando, leyendo libros viejos que encuentro en mercados de pulgas y bibliotecas descuidadas, buscando explicaciones o al menos contexto para lo que he experimentado. Hay historias que se remontan a siglos atrás sobre los caminos de México. Los antiguos pueblos indígenas creían que ciertos senderos eran peligrosos, que cruzaban territorios reclamados por espíritus o deidades que no miraban favorablemente las intrusiones humanas. Cuando los españoles llegaron, trajeron sus propias historias de caminos embrujados, de apariciones fantasmales en los senderos entre ciudades coloniales. Y ahora, en nuestra era moderna, simplemente hemos pavimentado sobre todos esos lugares antiguos y cargados de poder, pensando que el asfalto y las líneas pintadas de alguna manera los neutralizarían. Pero la tierra recuerda. Los lugares recuerdan. Y las cosas que habitan esos lugares no se han ido a ninguna parte. Simplemente se han adaptado, encontrando nuevas formas de manifestarse en nuestro mundo moderno. Ya no son jinetes sin cabeza o procesiones de monjes fantasmales. Ahora son las luces que te siguen en la carretera. Son los niños que no deberían estar allí, son las voces que emergen de tu radio, son las figuras que ves en los espejos. Se han actualizado para nuestro tiempo, pero su esencia permanece igual. Son de otro lugar, otro tiempo, y encuentran formas de cruzar hacia nuestro mundo cuando las condiciones son correctas. Me pregunto a veces qué quieren. ¿Es solo atención, reconocimiento de su existencia, o hay algo más oscuro en juego? ¿Están tratando de comunicar algún mensaje que no podemos entender, o simplemente encuentran entretenimiento aterrorizando a los viajeros solitarios que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino? No tengo respuestas, y sospecho que nunca las tendré, pero lo que sé es esto: el mundo es mucho más grande y más extraño de lo que nos gusta admitir. Hay capas de realidad que normalmente no percibimos, dimensiones de existencia que solo se revelan en circunstancias específicas. Y para aquellos de nosotros que pasamos nuestras noches conduciendo por las arterias oscuras de este país, alejados de las luces y el ruido de la civilización, esas otras caperas se vuelven más delgadas, más permeables. Si estás leyendo esto, si eres alguien que también conduce de noche, alguien que ha sentido ese escalofrío repentino sin explicación, que ha visto movimiento en las sombras donde no debería haber nada, que ha escuchado voces que no pueden ser reales, quiero que sepas que no estás solo, no estás imaginando cosas, no te estás volviendo loco. Hay algo allá afuera, múltiples cosas probablemente, y han estado allí mucho más tiempo del que hemos existido nosotros.
respétalas. No te detengas por cada figura que ves al costado del camino. No investigues cada sonido extraño. Mantén tus protecciones cerca, sean cuales sean, incluso si tu mente racional se burla de ellas. Reza si eso te da consuelo. Y sobre todo, cuando algo en tu interior te grite que sigas conduciendo, que no mires atrás, que no te detengas sin importar qué, escucha esa voz. Porque ese instinto primitivo que heredamos de nuestros ancestros, ese que nos ha mantenido vivos como especie durante milenios, sabe cosas que nuestra mente moderna ha olvidado. La última vez que vi a don Saúl, el viejo trailero que me había hablado sobre los lugares donde el velo es delgado, fue hace apenas 2 semanas. Se veía más viejo, más cansado, como si cada uno de sus años pesara más de lo que debería. Me dijo que estaba considerando retirarse, dejar las carreteras para siempre. He visto demasiado, me dijo, sus ojos mirando a través de mí hacia algún punto distante. He visto cosas que ningún hombre debería ver y he sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Pero siento que mi suerte se está acabando. Cada noche que conduzco ahora siento que están más cerca, más interesados, como si me hubieran estado observando durante años y finalmente hubieran decidido que es mi turno. No sé qué pasó con don Saúl. Se fue ese día diciendo que iba a hacer una última ruta, que le debía eso a la empresa para la que había trabajado durante 40 años. Nadie lo ha visto desde entonces. Su tráiler fue encontrado 3 días después en la carretera 15, cerca de Hermosillo, estacionado perfectamente en el arcén con las luces de emergencia aún parpadeando. La cabina estaba vacía. Las llaves estaban en el contacto. Su termo de café estaba en el portavasos, aún tibio, pero don Saúl simplemente no estaba allí. No había señales de forcejeo, no había huellas que se alejaran del vehículo, no había absolutamente nada que indicara qué había pasado con él. Es como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La policía lo catalogó como persona desaparecida, pero yo conozco la verdad. Creo que finalmente se encontró con algo que no pudo superar, algo que había estado esperándolo durante todas esas décadas de conducción nocturna. Tal vez era su turno, como él había dicho. Tal vez estas cosas mantienen algún tipo de registro, alguna cuenta, y cuando han decidido que has visto demasiado o has evadido demasiadas veces, vienen por ti de una manera que no puedes escapar. O tal vez simplemente fue mala suerte, estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando algo cruzó desde su lado al nuestro. Pienso en él a menudo ahora, especialmente cuando la noche cae y veo a otros traileros preparándose para sus rutas nocturnas, verificando sus cargas y ajustando sus espejos, sin idea de lo que potencialmente les espera en esas carreteras oscuras. Quiero advertirles, quiero agarrarlos por los hombros y gritarles que esperen hasta el amanecer, que ninguna carga vale la pena arriesgar lo que podría esperarlos allá afuera. Pero no lo hago, porque sé cómo sonaría. Sé que pensarían que estoy loco, que soy un viejo paranoico que dejó que su imaginación corriera desenfrenada. Y tal vez tienen razón. Tal vez todo fue imaginación, alucinaciones causadas por fatiga y estrés, y demasiadas horas mirando líneas blancas deslizándose bajo mis neumáticos. Pero entonces recuerdo la mujer en la niebla, apuntando hacia el accidente que aún no había visto. Recuerdo las luces que me persiguieron y los golpes en la pared de mi cabina. Recuerdo a los niños con sus ojos vacíos y sus sonrisas imposibles. Y sé, tan claramente como sé que el sol saldrá mañana, que todo fue real. Tan real como el asfalto bajo mis neumáticos, tan real como el volante en mis manos. Y sé que todavía están allá afuera, en esas carreteras solitarias, esperando la siguiente alma solitaria que se atreva a atravesar su territorio durante las horas más oscuras.
Esta es la realidad de ser un trailero en México, una realidad que pocas personas fuera de nuestra comunidad entienden o creen. Conducimos miles de kilómetros a través de paisajes que cambian de desiertos a selvas, de montañas a costas, llevando las mercancías que mantienen funcionando este país. Somos los guerreros de la carretera, los nómadas modernos, y vemos un lado de México que los turistas y los viajeros diurnos nunca experimentan. Vemos la belleza salvaje de este país en la oscuridad, pero también vemos sus secretos más oscuros, los lugares donde lo antiguo y lo moderno colisionan, donde el velo entre mundos se vuelve lo suficientemente delgado como para permitir que cosas cruces que nunca deberían caminar entre nosotros. Así que si alguna vez te encuentras conduciendo de noche por una carretera mexicana, si estás solo, con solo tus pensamientos y el murmullo constante de tu motor, presta atención. Presta atención a esa sensación en la parte posterior de tu cuello que te dice que algo no está bien. Presta atención a los cambios repentinos de temperatura. Presta atención a las figuras que no deberían estar donde están. Y si algo te ofrece jugar, si algo te pide que te detengas, si algo trata de llamar tu atención con promesas o súplicas o amenazas, sigue conduciendo. Mantén tus ojos en la carretera frente a ti y no mires atrás. Porque una vez que les das permiso para entrar en tu vida, una vez que reconoces su existencia y les permites saber que puedes verlos, nunca serás completamente libre de nuevo. Esa es la lección que he aprendido después de 22 años en estas carreteras. Esa es la sabiduría comprada con noches sin dormir y momentos de terror que ninguna cantidad de dinero vale la pena. Y es una lección que comparto libremente con cualquiera que escuche, aunque sé que la mayoría descartará estas palabras como las divagaciones de un hombre que ha pasado demasiado tiempo solo en la carretera. Pero tú, que has leído hasta aquí, tú, que has permanecido conmigo a través de estos relatos de horror y misterio, tal vez tú entiendas. Tal vez tú también has visto cosas que no puedes explicar, sentido presencias que no puedes nombrar. Y si es así, entonces sabes que no estoy loco. Sabes que el mundo es mucho más extraño de lo que admiten nuestros libros de texto, mucho más peligroso de lo que imaginan nuestras mentes racionales. Los caminos más embrujados de México no están marcados en ningún mapa. No hay señales de advertencia que te digan cuando estás entrando en territorio peligroso. Pero están allí, kilómetros y kilómetros de asfalto que cruzan lugares antiguos de poder, lugares donde las reglas de nuestro mundo se doblan y a veces se rompen por completo. Y cada noche, docenas de traileros los recorren, llevando sus cargas a través de la oscuridad, la mayoría sin saber nunca cuán cerca están del borde, cuán delgada es la línea entre nuestro mundo y el otro. Algunos, los afortunados, nunca experimentarán nada más que una noche tranquila y un viaje sin incidentes. Otros, como yo, verán cosas que cambiarán para siempre cómo ven el mundo. Y ahora tú conoces nuestros secretos. Ahora tú entiendes por qué los traileros a veces tienen esa mirada en sus ojos, esa expresión distante cuando alguien pregunta sobre sus rutas nocturnas. Llevamos estas historias con nosotros, estas experiencias que no podemos compartir fácilmente sin ser ridiculizados o descartados. Son nuestras cargas invisibles, tan reales como las toneladas de mercancía que transportamos y mucho más pesadas de llevar. Pero es parte del trabajo, parte del precio que pagamos por elegir esta vida de carreteras y noches solitarias. Si llegaste hasta aquí, si has viajado conmigo a través de estas historias de terror en las carreteras mexicanas, te pido que hagas algo por mí.
Suscríbete a este canal donde compartimos las experiencias reales de los tráileros, las historias que normalmente permanecen susurradas solo entre nosotros, en las paradas de camiones y restaurantes de carretera. Déjame un comentario contándome desde dónde estás escuchando esto. Si tú también has experimentado algo inexplicable en las carreteras, o si conoces a alguien que haya visto lo que no debería verse, y comparte esta historia con otros que puedan entender, que puedan necesitar saber que no están solos en sus experiencias, porque al final del día, compartir estas historias es nuestra única defensa contra la locura que amenaza cuando enfrentamos lo inexplicable en soledad. Juntos, podemos mantener viva la memoria de aquellos como Don Saúl que se perdieron en la oscuridad, y podemos advertir a otros de los peligros que acechan en los caminos más embrujados de México. Suscríbete ahora, y que la carretera sea siempre amable contigo, especialmente cuando el sol se oculta y la verdadera naturaleza de estos caminos antiguos comienza a revelarse.